En México acaba de salir la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, como un poquito como derechos humanos, pero para las mujeres, porque obviamente las mujeres son más humanas que los hombres, o sea, tienen que tener más derechos que los hombres. Ahora bien, todos aquellos que no sean de México me van a preguntar, bueno, ¿y a mí qué me importa? Usualmente en tu canal tú eres bastante global, tú no hablas específicamente de un lugar. Lo importante de esta cartilla es que textualmente agarró, copió, hizo un copy-paste de todo lo que nos están obligando a tragarnos como sociedad. La ONU, ONU Mujeres, el Foro Económico Mundial, derechos humanos. Hoy en día ya derechos humanos no es derechos humanos, es derechos de los victimarios y de las mujeres. Es textualmente una copia de lo que los poderes que son, de la hegemonía universal, nos está tratando de transmitir. ¿Cuál es la idea de esta cartilla de derechos de las mujeres? Que aunque tus leyes sean igualitarias, que por cierto, eso es lo que buscaba el feminismo, igualdad legal, la interpretación de las leyes, que ya no es el caso en México, porque en México ya cambiaron la constitución para favorecer a la mujer, es decir, ya hicieron oficial el matriarcado. Esta cartilla lo que busca que si la autoridad, llámese policía, fiscales, jueces, lo que sea, de repente se encuentran con una ley que es imparcial, tengan parcialidad, es decir, pasar de igualdad a equidad, dándole el beneficio siempre a la mujer. Entonces, en este capítulo me gustaría que viéramos los 15 puntos para que entendamos lo ridículo y por qué va en contra de la igualdad, no equidad, y va incluso en contra de derechos humanos. Hola, bienvenido, yo soy Manu y esto es El Masculinista en Misandria. El primer punto, el derecho a ser libres y feliz. Perdón, pero en todo el mundo occidental, en las constituciones ya se habla de libertad. ¿Por qué las mujeres tienen que tener más libertad que los hombres? Y luego, feliz. Feliz es algo muy subjetivo. A ver, a mí me gusta caminar en el parque y quizás a ti lo odies. Lo que a mí me haga feliz no necesariamente te haga feliz a ti. Pero es una manera de, por decir, en un divorcio. ¿Qué le hace feliz a la mujer? Que se queden los niños y la casa, pues tenemos que darle esa felicidad. Es más importante la felicidad de la mujer que la del hombre. Y la parte de libertad, perdón, pero ya desde hace muchos siglos, en el mundo occidental al menos, existe el concepto de libertad. El segundo punto es el derecho a vivir en familia, en paz y bienestar, que el tema de bienestar es un tema específico de México, que es una manera de que el gobierno nos está robando conforme a que es bienestar. Es una ideología izquierdosa, socialista completamente. Pero bueno, vivir en familia en paz. ¿Qué significa esto? Que de por sí las leyes hoy benefician a las mujeres al momento del divorcio, pero ya con esto tenemos que interpretar que forzosamente la mujer se tenga que quedar a los hijos. Es decir, si un hombre pide custodia, él es el malo porque la mujer tiene derecho a vivir en familia y en paz. Y además, en paz no es como en general. Los hombres no tenemos derecho a vivir en paz, tenemos que vivir en guerra. Esto hace y omite completamente todo el tema de alienación parental o las leyes vicarias, que en México por lo menos solo apoyan a la mujer, aunque la mujer lo hace más que el hombre. El tercer punto es el derecho a la educación, lo cual incluso es uno de los 17 puntos de la ONU, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, lo cual suena precioso, derecho a la educación. Por supuesto que estoy de acuerdo. Hay países teócratas en donde las mujeres no pueden estudiar, pero en el mundo occidental, hace muchísimo tiempo, hace 100 años, que las mujeres pueden estudiar lo mismo que los hombres. Y es más, hoy en día están forzando tanto con el tema de equidad, que recuerden que equidad no es igualdad, equidad es darle beneficio a un grupo social sobre otro, y todas las dinámicas de diversidad, equidad e inclusión, en donde se están beneficiando a las mujeres. ¿Sabían ustedes que hoy entran más mujeres a la universidad y terminan las carreras más mujeres que hombres? ¿Por qué? Porque es más fácil los exámenes para las mujeres, tienen cuotas para entrar mujeres, tienen apoyos económicos a mujeres, etc. Entonces, el feminismo está buscando que el hombre ya no salga educado. ¿Para qué? Para que solo seamos burritos de carga y las mujeres solo tengan poder. Lo están planeando a 20 años, no hoy, que hoy ya tienen day, o sea, tienes que contratar a una mujer simplemente por ser una mujer. Pero están pensando en 20 años cómo le hacemos para que las únicas posiciones de poder lo tengan las mujeres.
que los hombres básicamente pues, sean esclavos, sean burros de carga, todo lo físico que lo haga el hombre. Y todo en donde se gane dinero y haya poder, lo haga la mujer. Hoy más que nunca se ve la misandria en la educación. Y hablando de igualdad, de feminismo, ¿por qué los hombres no tenemos derecho a la educación? ¿Por qué las mujeres y no los hombres? Por favor, te pido que me regales un like, te suscribas para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. El cuarto punto de esta cartilla es el derecho a la salud, como si en el mundo occidental se limitara a las mujeres. Hace muchísimo tiempo que tienen los mismos derechos. Y es más, hoy en el mundo occidental se le da más derechos de salud a las mujeres. Hay lugares en el mundo en donde se les paga el aborto, anticonceptivos, hay más estudio de cáncer de mama, que siempre, todos los años, tenemos un mes completo del reconocimiento del cáncer de mama. Pero ¿sabías tú que el cáncer de próstata hay más casos que el cáncer de mama? Se mueren más hombres por cáncer de hombres que mujeres de cáncer de mujeres. Pero hay muchos países en donde solo se ayuda al cáncer de mujeres y no al de los hombres, el que son específicos de hombres. Es más, muchos países dan salud mental solo a mujeres. Los hombres no tenemos acceso gratuito a temas de salud mental. Entonces, hoy hay más salud hacia mujeres y se invierte más dinero a salud de mujeres que salud en hombres. A nivel internacional, todos los países que tengan algún tipo de inversión para salud, siempre se invierte más en cosas de mujeres que de hombres. Y tienen más grados o accesos a temas las mujeres que los hombres. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de salud de las mujeres? ¿Por qué no puede ser salud, el derecho a la salud del ciudadano? El quinto es el derecho a la vivienda, que también es un punto de la ONU o de los ODS. Pero el derecho a la vivienda no significa que tenemos que regalar una vivienda. Una idea socialista, peronista, en donde tenemos que regalar las casas, porque una necesidad es un derecho. No, perdón. El hecho de que tú tengas el derecho a la propiedad privada no significa que se te tiene que regalar una vivienda. Una necesidad no es un derecho. El derecho a la vivienda debería ser, en el mundo racional, el que tengas el derecho o el acceso a tener propiedad privada. Pero desde hace 200 años, 300 años en México, las mujeres han tenido propiedad privada. Entonces, ¿de dónde viene este tema de derecho a una vivienda? ¿Es una idea en el futuro de nos van a quitar las casas? Hay propuestas de ley en México de que en el divorcio la casa le pertenezca a la mujer por ley. O sea, no hay discusión, no importa qué pasó, por qué se divorció, si estaban casados, sin importar el régimen de casamiento, la propiedad le pertenezca a la mujer. ¿Eso les parece igualitario? ¿Les parece feminista? Me parece que no. Toda esta idea de que las mujeres al momento del divorcio se tengan que quedar con la casa es lo más misándrico que hay. O nos están tratando de pintar como que en el mundo todavía las mujeres no tienen acceso a la propiedad privada. A ver, que no lo alcancen no significa que no tengan el derecho. ¿Sabían ustedes que el top 10 mujeres más ricas del mundo es por divorcio o herencia? Entonces, me parece que sí hay una correlación en que es más bien la explotación del hombre. ¿No creen ustedes? El sexto punto son derechos comunitarios. Por lo menos en mi país y en la gran mayoría de los países del mundo occidental, hay más programas sociales dirigidos a mujeres. ¿Sabían ustedes que los apoyos a madres solteras solo se dan a mujeres? En todo el mundo occidental, ¿eh? Va un padre soltero, no sé, enviudó, tiene 1 o 2 niños, va y pide ayuda a ese programa social de madres solteras, no se lo dan, porque es hombre. Se asume que el hombre pues tiene que trabajar. Pues el hombre solo es una cartera. Su único valor en esta vida es ser una cartera. En México y en casi toda Latinoamérica hay más programas sociales que ayudan a las mujeres. A educación, salud mental, salud, lo que ustedes me digan. El programa social, y si no, por favor búsquenlo en redes sociales. Métanse a ChatGPT y busquen el listado de programas sociales que hay para mujeres. Y muchos de ellos deberían ser para todos. Porque si me dices, es un programa social de cáncer de mama, bueno, un hombre no puede ir, obviamente. Pero, no sé, de apoyo al ejercicio. ¿Por qué tienen que ser de mujeres y no de hombres? O apoyos legales. Hay muchos programas de ayudas de abogados solo a mujeres. ¿Por qué el hombre no puede tener acceso a eso? El punto número 7, derecho de autonomía y de identidad.
Se me parece muy curioso, porque siguen tratando de vendernos como que las mujeres están en casa golpeadas por el hombre y no tienen una identidad propia. Cuando hoy en día el feminismo, que en realidad es misandria, lo que vivimos desde el año 2000, hoy más que nunca las mujeres están empoderadas. Y cuando hablan de empoderamiento, hablan de todo aquello que no les gusta del hombre. Porque, a ver, ser mala persona, grosera, antipática, que me regalen el puesto, ser infiel, eso es mucho empoderamiento. Si lo hace el hombre, es muy mal. Y dos, me encanta porque, y los roles de género, que es parte del tema de la identidad. Hoy en día en el mundo occidental, las mujeres no tienen un solo rol de género aceptado socialmente. No tienen ninguno. Las mujeres pueden hacer lo que ellas les venga en gana, que están empoderadas y es su derecho. Pero los hombres sí tienen muchos roles de género. Son caballerosos, son carteras, son el proveedor, es el que cuida, es el que no sé qué, es el que no sé cuánto, tiene que ser educado con la mujer, bla, 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 bla. Todas las mujeres son princesas. Entonces, ¿por qué no se mete esa ley? ¿Por qué no tenemos equidad de verdad y mejor ayudamos a los hombres? ¿Por qué no empezamos programas en donde le digamos al hombre, tú no eres una cartera, tú eres un individuo que vales por el mero hecho de haber nacido? Empecemos a ser feministas de verdad y mejor que cada quien pague lo suyo. Que en el divorcio, que nadie se lleve nada, que cada quien se quede con lo suyo. Que la custodia infantil se lo quede el que paga, no la mujer. Porque la identidad del hombre está grabado en piedra y en la mujer es lo que ellas quieran. El punto 8, el derecho a la cultura. ¿Y por qué los hombres no tenemos derecho a la cultura? Si hoy más que nunca la cultura es misándrica. Los libros, y les digo, porque yo sufro con mi libro, para que se acepte en la sociedad, es bien difícil. Pero todos los libros son misándricos. ¿Qué vemos en la televisión? ¿Qué vemos en el cine? ¿Qué vemos en el teatro? Todas las mujeres sufren, o todas las mujeres son increíbles, son estas heroínas extraordinarias. Todos los hombres somos figuras estúpidas o malas. Hoy más que nunca la cultura es misándrica. ¿Y por qué los hombres no tendríamos derecho a accesar la cultura? Hablando de cultura, les recuerdo que ya salió a la venta mi libro. Se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos para que lo busques. Y recuerda que ya también está en inglés. El punto número 9. El derecho de la libre expresión. Pero por Dios, eso lleva siglos. Y dos, hoy más que nunca, los woke, los progresistas y la gente de izquierda está buscando por toda medida quitarnos el derecho de libre expresión. Es más, hoy en día existen hashtags en donde dice muera el hombre, muera el macho, que un mundo sin hombres, que un hombre no puede hacer al revés. No puede haber un hashtag muera la mujer, no puede, te censuran de inmediato. Hay países del mundo en donde te meten a la prisión si tú te quejas del feminismo. Entonces, libre expresión, por Dios, en redes sociales, ¿cuántas veces has escuchado a una mujer hablar de es que los hombres solo sirven de carteras? Yo busco un proveedor y yo no tengo que poner nada en la mesa. ¿No lo pueden decir abiertamente? Yo quiero un hombre alto, que esté bueno, que sea rico. ¿Y tú qué ofreces? Nada, porque soy mujer. Si un hombre lo dice, te censuran. En Inglaterra textualmente te meten en prisión si hablas mal de las mujeres o del feminismo. Los únicos que están tratando de quitarle el libre expresión es el feminismo, es la cultura woke o la gente de izquierda. ¿Por qué no siguen tratando de vender de que las mujeres no tienen libertad de expresión? Si hoy más que nunca dicen lo que quieren y se lo tienes que respetar. Pero si un hombre se queja de eso que dijo, uy, eres un macho, te tengo que censurar. El número 10, acceso a la justicia. Pero hombre, si las leyes están en favor de las mujeres, ¿cómo por qué el hombre no tendría acceso a la justicia? ¿Por qué no la venden como que la mujer todavía sigue siendo oprimida? ¿En dónde? Estoy hablando del mundo occidental, evidentemente. Sabemos que en países teócratas eso no es así. Pero está bien, vayan a Medio Oriente y quéjense de eso. No lo pongan como ley en un país occidental. Más en un país como en México, en donde es completamente misándrico, en el cual la gran mayoría de las leyes solo benefician a la mujer. Y si no está por ley, la interpretación por parte de los fiscales y los jueces siempre es en favor de las mujeres. En México arriba del 90% de las custodias las tienen mujeres. Es más, en el mundo occidental, en el momento del divorcio, ¿quién se queda con el niño en lo que es el juicio? La mujer. Si todos los estudios demuestran que la violencia infantil lo realizan las mujeres en su gran mayoría. Y todos los estudios también demuestran que un niño, si no va a estar con los dos, siempre va a estar mejor en custodia del padre.
sale mejor cuando crezca, es una mejor individuo. Por el contrario, aquellos individuos que solo tuvieron una figura materna, son el lastre de la sociedad. El 70% de los criminales fueron criados por una madre. Entonces, ¿por qué hablamos del derecho a la justicia? Los hombres no tenemos derecho a justicia. ¿Y cómo pueden ser tan hipócritas de hablar de justicia cuando ya en las leyes por escrito se beneficia a la mujer? Número 11, el derecho a la participación política. Que nadie está en contra de esto. Estamos todos de acuerdo. Pero también el hombre no debería ser el ciudadano, tiene derecho a participar en la política. Y lo que me lleva a la parte feminista. El feminismo más que nunca se ha metido de diversidad, equidad e inclusión. E incluso en México, la mayoría, por ley, de candidatos políticos a elección popular tienen que ser mujeres. La mayoría. Todo partido político que presente candidatos tiene que tener mayor representación de mujeres que hombres, por ley. ¿Eso les parece igualitario? ¿Y dónde quedaron los méritos? Eso es equidad completamente. Voy a beneficiar a las mujeres. Y lo peor de todo es que estamos viendo figuras de poder muy importantes que tienen 20 años. ¿Por qué? Porque las pusieron por ser mujer, no por sus cualidades, no por su experiencia. La meritocracia, ¿dónde quedó? ¿No es más importante el perfil, la experiencia de una persona que el sexo? Número 12, derechos digitales. Peor que nunca. Las mujeres pueden escribir lo que quieren en redes sociales, pero si yo le contesto a una mujer, a mí me pueden tumbar el video. Si yo en mi propio video, yo le contesto feo a una mujer, me pueden tirar el video, aunque ella me esté insultando. ¿Sabían ustedes que si una mujer te dice, eres un idiota como hombre, eso no es un crimen? Pero si tú le contestas, pues tú también lo eres. Es más, sin decir la palabra, sin decir la grosería, simplemente decir, pues tú también, tú sí eres un criminal. No, hombre, en el mundo digital es más que nunca. ¿Por qué creen ustedes que censuran a todos los creadores de contenido masculinistas que hablan en favor de los hombres? ¿O ven que tengan el mismo impacto en redes sociales? Casi no. La inteligencia artificial, los buscadores, todo internet trata de censurarme completamente. Pero una mujer que sale y dice todos los hombres son idiotas, a ella sí la publican por todos lados. El punto número 13, el derecho de las niñas y adolescentes. ¿Y los hombres y los varones? ¿Sabían ustedes que en la educación ya están metiendo temas de género en la educación básica? Les están diciendo a los niños que son monstruos por ser varones, que existen cosas como masculinidad tóxica, o les están metiendo en la cabeza nuevas masculinidades, que es un hombre poco masculino. ¿Por qué creen que hay tanta confusión y hoy hay tantos fluidos y géneros indistintos y cosas así? ¿Por qué solo debemos defender a las niñas y adolescentes? ¿Y los varones que no tienen los mismos derechos? Eso va en contra de derechos humanos. El puro hecho de que se defienda a la mujer sobre el hombre, eso va en contra de derechos humanos universales, de la Carta Universal de Derechos Humanos. Número 14, el derecho al trabajo justo y obviamente del sueldo igual, que ya está más que demostrado hasta con premios Nobel de que no existe una brecha salarial por género. No existe, eso es una ridiculez. Pero trabajo digno, y los hombres no. Pero ¿sabían ustedes que el 99% de los trabajos peligrosos, mortales, sucios, poco higiénicos y que pagan menos, lo hacen hombres? Bueno, los peligrosos, mortales y pocos saludables, el 99% lo hacen hombres. Pero el 90% de los peores puestos laborales lo hacen hombres. ¿Por qué los hombres no tenemos derecho a lo mismo? Me pregunto, el minero, el obrero de una construcción en donde se arriesga la vida, el petrolero, el de las cloacas, ese ¿por qué no obligamos a las mujeres que también lo hagan? Ah, no, porque ellas sí tienen derecho a un trabajo digno y los hombres no. Y obviamente el punto 15 y el que le encanta ladrar a las feministas, una vida libre de violencia. A ver, ¿y los hombres no? ¿Por qué no dice los ciudadanos tenemos derecho a una vida libre de violencia? Y más en un país que hoy en día está reconocido como el país que no está en guerra más peligroso del mundo. Que los hombres no tenemos ese derecho. Porque incluso la frase misma nos hace pensar que las mujeres sufren en manos de hombres
por el hecho de ser mujeres, que eso en teoría es el feminicidio. Una mujer que desafortunadamente pierde la vida en manos de un hombre por el hecho de ser una mujer, que evidentemente no existe el feminicidio. No existe y nunca ha existido. Es decir, estás diciendo, no es por drogas, crimen organizado, celos, problemas mentales, dinero, no, nada. Es simplemente porque ella es mujer. El hombre un día amaneció y dijo, odio a las mujeres, a la primera que me encuentre en la calle le voy a quitar la vida. ¿Verdad que eso no existe? ¿Por qué las mujeres tienen esa libertad? Es que hubo 50 feminicidios y hubo 100,000 hombres muertos. Esos no importa, pues son hombres. Los hombres son desechables. ¿Por qué es más importante la vida de una mujer? No tiene sentido. Va en contra de los derechos humanos. Y dos, recuerden que la violencia en parejas es 50 y 50. La violencia no tiene género. El hecho es que el hombre es más violento físicamente. ¿Sí? De acuerdo. Pero la violencia emocional, psicológica y económica lo hacen en su gran mayoría, en el 75% de las ocasiones, de mujeres a hombres. Y otro punto importante, la violencia es una cuestión de poder. El hombre es más violento físicamente con la mujer porque tiene más poder, es más fuerte. Pero la violencia hacia los niños, en 3/4 partes, lo hace la mujer, porque la mujer es más fuerte que el niño. Y en ancianos es arriba del 65%, lo hacen mujeres. Entonces, en el cierre del capítulo, ¿les parece justo que las mujeres tengan una cartilla de derechos diferentes a los hombres? ¿Les parece que la interpretación de aquellas leyes que sí sean parejas se le tenga que favorecer a la mujer? Eso va en contra del feminismo, porque el feminismo solo buscaba igualdad, igualdad política, social, económica y la más importante, la legal, entendiendo que hombres y mujeres somos diferentes. ¿Ustedes están viviendo esa igualdad o estamos viviendo en un matriarcado y en misandria? Muchas gracias, yo soy Manu, nos vemos en el próximo capítulo.